Hace mucho tiempo, en los confines del vacío absoluto, cuando no había nada más que la infinita oscuridad, un ser desconocido surgió de la nada. Este ser, al que se le llamó Wikier, poseía un poder inimaginable y trascendente. Con su llegada, el universo mismo nació de la nada, llenándose de estrellas, planetas y galaxias en un estallido de luz y energía. Sin embargo, a pesar de la magnificencia de la creación, Wikier se sintió solo en aquel vasto y deslumbrante cosmos que había dado vida. La inmensidad de su propia existencia lo envolvía con una sensación abrumadora de vacío y soledad. Determinado a encontrar compañía y sentido en su propia creación, decidió dar origen a la vida. Con un simple pensamiento, Wikier convocó las fuerzas primordiales y las moldeó con su voluntad. Surgieron formas de vida diversas, cada una con su propia esencia y propósito en el universo. Las galaxias se llenaron de seres cósmicos, mientras que los planetas albergaron criaturas de todo tipo, desde seres microscópicos hasta enormes bestias intergalácticas. La diversidad floreció en cada rincón del cosmos recién creado. A medida que las razas comenzaron a poblar el universo, Wikier los observaba con asombro y alegría. Veía cómo interactuaban, cómo desarrollaban culturas y civilizaciones, cómo buscaban su propio camino y descubrían los misterios del cosmos. Sin embargo, también notó que algunas de estas razas se enfrentaban entre sí, llevando la discordia y el conflicto a sus mundos. Lleno de compasión por sus creaciones, Wikier decidió intervenir. Con su inmenso poder, inspiró a los seres conscientes a buscar la paz y la armonía. Les otorgó conocimientos, sabiduría y una chispa divina de amor y comprensión. Poco a poco, las razas comenzaron a comprender el valor de la coexistencia pacífica y a trabajar juntas para alcanzar un futuro mejor. A medida que las eras pasaban, las razas continuaron evolucionando y expandiendo su conocimiento. Surgieron civilizaciones avanzadas, capaces de explorar el vasto cosmos y comprender los secretos más profundos del universo. Wikier, desde su lugar en los confines de la existencia, sonreía ante el progreso y la cooperación que había logrado inspirar. Con el paso del tiempo, Wikier se convirtió en una figura legendaria y venerada en todas las culturas. Aunque había creado el universo y las razas, se retiró a un estado de contemplación silenciosa. Sin embargo, su presencia siempre estuvo presente en cada brizna de vida y en cada estrella que brillaba en la noche. Y así, la historia de Wikier, el creador de la existencia, se convirtió en un relato eterno que pasó de generación en generación. Su legado perduró a lo largo de los eones, recordando a todos que, a pesar de las diferencias y las dificultades, la paz y la armonía siempre podrían encontrarse cuando la voluntad de un ser solitario diera vida a un universo lleno de maravillas. Impregnado por la gratitud y la alegría que emanaban de las criaturas que poblaban el vasto universo, Wikier experimentó una felicidad abrumadora. En medio de esa dicha desbordante, una idea surgió en su mente trascendental. Deseaba crear un ser casi perfecto, uno que encarnara la esencia misma de la armonía y la sabiduría. Con un suspiro de amor y esperanza, Wikier canalizó su poder creativo y dio vida a un ser supremo. Este ser, al que llamó Harmonious, irradiaba una luminosidad celestial y poseía conocimientos y habilidades más allá de la comprensión humana. Harmonious se convirtió en el guardián de la paz en el universo, encargado de preservar la estabilidad y guiar a las razas hacia la concordia. Sin embargo, Wikier sabía que la perfección absoluta era inalcanzable y que incluso el ser más poderoso requeriría ayuda. Por lo tanto, creó a su lado a una corte de seres, conocidos como los guardianes del equilibrio. Cada uno de ellos representaba una faceta fundamental para mantener la paz en el universo. El guardián de la sabiduría, el guardián de la compasión, el guardián de la justicia y muchos otros. Estos seres se convirtieron en los vigilantes incansables de la armonía cósmica. Viajaban de galaxia en galaxia, interviniendo cuando surgían conflictos y ofreciendo orientación a las razas que habían perdido su camino. Su misión era inspirar la comprensión mutua, la empatía y la colaboración, recordando a todos los habitantes del universo la importancia de la paz. Con el tiempo, los guardianes del equilibrio se convirtieron en figuras veneradas y respetadas por todas las razas. Su presencia irradiaba una energía calmante y su influencia se extendía a través de las estrellas y más allá. Su labor incansable aseguraba que la llama de la armonía nunca se extinguiera, incluso en los rincones más lejanos y oscuros del universo. El legado de Wikier, el creador de la existencia, se enriqueció con la presencia de Harmonious y los guardianes del equilibrio.
Juntos, forjaron un universo donde la paz y la estabilidad eran un anhelo común y donde las diferencias eran celebradas en lugar de ser motivo de conflicto. Y así, mientras el tiempo fluía y las galaxias giraban en espirales infinitas, el omniverso se convertía en un testimonio vivo de la visión y la generosidad de Wikier. Su existencia trascendental había dado lugar a un cosmos rebosante de vida y propósito, donde la felicidad se entrelazaba con la paz y la perfección se encontraba en la comprensión mutua. Y aunque Wikier permanecía en el silencio de la eternidad, su presencia se sentía en cada corazón que anhelaba la armonía y en cada acto de bondad que se realizaba en los rincones más lejanos del omniverso. Su legado, transmitido de generación en generación, inspiraba a todas las razas a abrazar la paz y a trabajar juntas para mantener viva la belleza y el equilibrio del universo que Wikier había creado. En medio de la exuberancia y la armonía que permeaba el omniverso, surgieron seres cuyos corazones se habían oscurecido por la avaricia y la ambición desmedida. Uno de ellos, en su insaciable búsqueda de poder, urdió un plan retorcido para atrapar y aprisionar a Wikier. Este ser, conocido como Traisius, tejía sus redes de engaño y traición en las sombras del universo. Con artimañas astutas y oscuros conjuros, logró engañar a Wikier, quien, confiando en la bondad inherente de todas las criaturas, cayó en la trampa mortal. En un acto de vileza y deslealtad, Traisius lo encerró en una dimensión apartada, donde la luz de la creación no podía alcanzarlo. El encierro de Wikier dejó un vacío desgarrador en el omniverso. La armonía se resquebrajó y la paz se desvaneció lentamente, dejando paso a la discordia y el caos. Las razas, que alguna vez habían florecido bajo la guía de los guardianes del equilibrio, se vieron desprovistas de su orientación divina. Traisius, ahora imbuido de un poder abrumador, aprovechó el caos para sembrar el temor y la opresión en cada rincón del omniverso. Su sed insaciable de dominio llevó a las razas a enfrentarse unas contra otras, mientras él se deleitaba en su reinado tiránico. La luz de la esperanza parecía extinguirse lentamente bajo su tiranía. Sin embargo, en los corazones de algunos valientes y fieles seguidores de la antigua sabiduría de Wikier, ardía un fuego inextinguible. Movidos por la memoria del ser benevolente que les había dado la vida, estos individuos se unieron en una resistencia clandestina para liberar a su creador y restaurar la paz en el omniverso. Guiados por leyendas y sus propios anhelos de justicia, se embarcaron en una peligrosa búsqueda para encontrar los fragmentos del conocimiento perdido que les permitiría liberar a Wikier. A través de vastas extensiones de espacio y tiempo, enfrentaron desafíos insondables y superaron pruebas que pondrían a prueba su coraje y determinación. Después de años de búsqueda y sacrificio, la resistencia finalmente logró reunir los fragmentos del conocimiento ancestral. En una ceremonia solemne y cargada de fe, unieron sus fuerzas para abrir la prisión dimensional donde Wikier había sido encerrado injustamente. Cuando la prisión se desvaneció ante sus ojos, Wikier emergió, radiante y poderoso, liberado de su cautiverio. Sus ojos, llenos de compasión y gratitud, se encontraron con los de aquellos que habían luchado para restaurar su libertad y la paz en el omniverso. Con un gesto de agradecimiento, Wikier estrechó a los valientes en su abrazo divino, otorgándoles una bendición que les infundiría fuerza y esperanza en los tiempos oscuros que aún estaban por venir. Juntos, Wikier y la resistencia desafiaron a Traisius y sus legiones de oscuridad. Enfrentaron una batalla épica, donde la luz de la verdad y la bondad se enfrentó a las sombras del mal. A medida que las fuerzas de la resistencia ganaban terreno, el poder de Traisius se debilitaba, hasta que finalmente fue derrotado y desterrado a las profundidades del olvido. Con la tiranía de Traisius disipada, el omniverso comenzó a sanar. Los guardianes del equilibrio, liberados de su letargo forzado, asumieron una vez más su deber de proteger la armonía cósmica. La paz volvió a florecer, y las razas del omniverso se unieron en un abrazo fraternal, recordando las lecciones aprendidas durante la oscuridad y celebrando el renacimiento de la luz. La historia de la traición y el encierro de Wikier se convirtió en una advertencia eterna para aquellos que sucumbían a la avaricia y la maldad. Su liberación y la restauración del orden cósmico inspiraron a todas las razas a honrar la paz y la sabiduría, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, el poder del amor y la justicia prevalecerá, iluminando el camino hacia un futuro en el que todas las criaturas puedan vivir en armonía. Mientras Wikier y la resistencia luchaban contra las fuerzas de Malakai, un valiente guerrero lideraba el frente de batalla en nombre de la justicia y la libertad. Este guerrero, cuyo nombre era Kael, había sido un fiel seguidor de Wikier desde el principio y había sido bendecido con una destreza y valentía sin igual.
A medida que la guerra se intensificaba, Kael se encontraba en el epicentro de la batalla, enfrentando a los seguidores de Malakai con una ferocidad implacable. Sin embargo, a medida que las fuerzas oscuras se volvían más poderosas, la ira y la tristeza comenzaron a apoderarse de su corazón noble. La energía negativa que emanaba de los seguidores malvados afectaba su espíritu, amenazando con consumirlo por completo. En ese momento crítico, Kael fue envuelto en una misteriosa y deslumbrante luz oscura. Su cuerpo se transformó, adquiriendo una nueva forma, el Super Saiyajin infinito de luz oscura. Con esta transformación, Kael canalizó tanto el poder de la oscuridad como la luz, fusionando en sí mismo los opuestos y equilibrándolos de una manera única. Su aura se volvió más intensa y su fuerza aumentó exponencialmente. Kael se convirtió en una figura imponente, capaz de desafiar las fuerzas de Malakai con una determinación inquebrantable. La combinación de su ira justa y su tristeza convertida en determinación lo convirtió en un guerrero formidable. El Super Saiyajin infinito de luz oscura se abrió paso a través de las filas enemigas, derrotando a los seguidores malvados con una facilidad aplastante. Su presencia inspiró a los aliados y desató el miedo en los corazones de los seguidores de Malakai. Kael se convirtió en una encarnación viviente de la dualidad, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede brillar y vencer. Con cada victoria, Kael sentía cómo la ira se transformaba en compasión y la tristeza se convertía en esperanza. A medida que avanzaba en su camino, no solo combatía a los seguidores de Malakai, sino que también se esforzaba por liberar sus corazones atrapados en la oscuridad y recordarles la luz que aún latía en su interior. Finalmente, en el clímax de la batalla, Kael se enfrentó directamente a Malakai. La confrontación fue épica, con los poderes del bien y del mal chocando en una danza cósmica de fuerza y energía. Pero Kael, imbuido del equilibrio entre la luz y la oscuridad, superó a su enemigo, liberando a Malakai de la influencia maligna que lo había corrompido. Con la derrota de Malakai y la restauración de su esencia pura, Kael regresó a su forma original, pero no sin haber dejado una huella indeleble en el omniverso. Su transformación en el Super Saiyajin infinito de luz oscura se convirtió en una leyenda, un símbolo de esperanza para todos aquellos que se enfrentan a la ira y la tristeza en su lucha por la justicia. La historia de Kael y su transformación se transmitió de generación en generación, recordando a todas las razas la importancia de mantener el equilibrio interior y enfrentar las emociones negativas con determinación y compasión. Su legado inspiró a los guerreros futuros a buscar la armonía dentro de sí mismos y a utilizar su poder de manera sabia y compasiva. Así, el guerrero Kael, en su forma de Super Saiyajin infinito de luz oscura, se convirtió en un símbolo perdurable de la capacidad y de cómo la lucha contra las fuerzas del mal puede dar lugar a un renacimiento aún más poderoso y unificante. A medida que Kael continuaba canalizando el poder del Super Saiyajin infinito de luz oscura, la influencia de esa energía adquirida comenzó a ejercer un efecto insidioso sobre su mente y su corazón. La oscuridad que había abrasado en su transformación empezó a nublar su juicio y corromper sus intenciones nobles. Al darse cuenta del cambio en su leal guerrero, Wikier, con gran pesar, tomó la difícil decisión de encerrar a Kael para proteger al omniverso de la amenaza que representaba. Fue un acto doloroso, pero necesario, para salvaguardar la paz y la vida misma. Posteriormente, como respuesta a los acontecimientos, Wikier creó a 3 nuevos seres, cada uno con una esencia única y propósito específico. El primero nació de la esperanza, el segundo de la determinación, pero el tercero, el más oscuro de los 3, surgió a partir del miedo que Kael había experimentado en sus momentos más oscuros. Con el nacimiento del tercer ser, una ola de seres de oscuridad surgió a su alrededor. Estos seres sedientos de destrucción y caos comenzaron a asolar galaxias y planetas, sembrando el terror en todas las criaturas del omniverso. A diferencia de los otros seres creados por Wikier, cuyo propósito era mantener la paz y el equilibrio, este tercero tenía un deseo implacable de aniquilar todo a su paso. El poder del tercer ser era descomunal, y su sed de destrucción parecía insaciable. Invadía galaxias y planetas, sembrando la muerte y la desolación a su paso. Los seres de luz y las razas del omniverso se encontraban en un estado de desesperación, luchando valientemente para frenar el avance destructivo de esta criatura sin control. A medida que el tercero continuaba su reinado de terror, su poder se volvía aún más abrumador. Su influencia se extendía, corrompiendo incluso a aquellos seres que eran neutrales o que luchaban por el bien. La oscuridad se apoderaba de los corazones y las mentes, llevando a algunos a unirse a las filas del mal y a participar en la aniquilación masiva. En medio de este caos y desesperanza, surgió una chispa de resistencia.
Un grupo de valientes y poderosos guerreros, liderados por un ser de luz llamado Selene, se unió para enfrentar al tercero y poner fin a su reinado de destrucción. Su objetivo era restaurar la paz y la armonía que habían sido desgarradas por la influencia maligna del tercer ser. La batalla final entre Selene y el tercero fue épica y cataclísmica. Cada uno desató su máximo poder, sus energías chocando en un enfrentamiento cósmico que resonaba en todo el omniverso. Selene, impulsada por su profundo amor y compasión, luchó con una determinación feroz, recordando la esencia de la bondad y la luz que todavía existía dentro de ella. Con un último esfuerzo, Selene logró alcanzar al tercero en un golpe devastador. La criatura de destrucción fue vencida y su oscuridad se disipó, liberando a los seres que habían sido corrompidos por su influencia. El omniverso se sumió en un silencio reverencial mientras las razas se recuperaban de la devastación causada por el tercero. Las heridas tardarían en sanar, pero el espíritu de resistencia y la voluntad de luchar por la paz se avivaron en los corazones de todos. Wikier, observando el resultado de los eventos, sintió un profundo pesar por la cadena de acontecimientos desencadenados por la influencia negativa de su leal guerrero Kael. Pero también encontró esperanza en la valentía y la perseverancia de Selene y los demás que se alzaron contra el tercero. Aprendiendo de esta dolorosa experiencia, Wikier comprendió la importancia de equilibrar el poder y la responsabilidad. A partir de ese momento, se comprometió a guiar a sus creaciones con sabiduría y a estar atento a los peligros potenciales de la oscuridad. La historia del tercer ser y su impacto destructivo se convirtió en una lección perenne para todas las razas del omniverso. Les recordaba la importancia de enfrentar y controlar sus propias emociones y temores, evitando que la oscuridad los consumiera. Aunque el pasado había sido marcado por la traición y la destrucción, el omniverso se encontraba ahora en un momento de renovación y reconstrucción. Con Selene liderando el camino hacia un futuro mejor, las razas del omniverso se unieron en su determinación de forjar una existencia basada en la compasión, la armonía y la sabiduría, aprendiendo de los errores del pasado y abrazando la luz que aún brillaba en cada uno de ellos. Después de la encarnizada batalla y la derrota del tercer ser, Selene, con su fuerza y determinación, logró arrebatarle una gran parte de su descomunal poder. Esto dejó al ser debilitado y vulnerable, incapaz de perpetuar su reinado de destrucción. Con el objetivo de evitar futuros peligros, Selene y los demás líderes decidieron encerrar a Kael para toda la eternidad. Reconocieron que, a pesar de su nobleza pasada, Kael había sucumbido a la oscuridad y se había convertido en una amenaza para el omniverso. Sin embargo, antes de ser encerrado, Kael no estaba dispuesto a quedarse inactivo. Sabiendo que su liberación solo sería posible con un poder comparable al suyo, dejó una minúscula parte de su esencia en una raza que creó. Solo el 0,0001% de esta raza tendría el potencial de alcanzar un fragmento de su poder y, con ello, la capacidad de liberarlo de su prisión. Pasaron millones de años, y el universo se desarrolló y evolucionó. Llegó el año 1408, un momento crucial en la historia del omniverso. En este punto, el ser creado por el miedo de Kael, que había intentado sumir a otro universo en la oscuridad, fue expulsado de un planeta por un valiente Saiyajin de esa época. Un Saiyajin poseía una fuerza y un coraje extraordinarios. Había entrenado incansablemente para enfrentarse a cualquier amenaza que se cruzara en su camino. Al derrotar al ser creado por el miedo de Kael, sintió una extraña conexión con una fuerza que aún no comprendía por completo. Continuará.